el rompimiento de relaciones con Venezuela por la violación de normas diplomáticas que acontecieron durante los días de paro. A esto se unió la desvinculación de la Cumbre del ALBA. Por supuesto que se van a romper relaciones con el gobierno de Maduro. Nosotros reconocemos una Venezuela democrática. Otra de las decisiones que ayudaron al país en su pacificación fue la expulsión de los médicos cubanos, en la que se llegó a un acuerdo en buenas condiciones con el canciller de Cuba. Esto para evitar mayor fricción entre ambos países. Para no exasperar más la situación y dañar la relación entre Cuba y Bolivia, habían decidido retirar de Bolivia a 725 ciudadanos cubanos. La canciller boliviana esta semana estuvo representando al país en la cumbre del Mercosur en Brasil y tuvo un breve encuentro con el canciller de Chile, Teodoro Rivera, en el que hablaron de la situación regional y de los desafíos comunes entre ambos países. Permítanme agradecer en nombre del pueblo boliviano por la preocupación y acompañamiento que han efectuado de la dramática situación que Bolivia vivió recientemente desde los comicios electorales del 20 de octubre pasado. ¿Cómo podría describirse la situación como golpe de Estado si la Asamblea Legislativa, conformada por más de 2/3 de representantes del partido del señor Evo Morales, continúa funcionando ininterrumpidamente y recientemente ha aprobado por unanimidad la ley de convocatoria a las elecciones generales? En Bolivia no hubo un quiebre de la constitucionalidad. Por su trayectoria y su entrega, hoy la nueva canciller Karen Longarig es nuestra invitada especial en nuestro sector, A Solas, en Que No Me Pierda. Y estamos con ella, una mujer que le ha dado un nuevo toque a la Cancillería, a las relaciones internacionales, a la diplomacia en el país. Y quiero agradecer su presencia esta noche aquí en los estudios de Que No Me Pierda desde Santa Cruz para Bolivia. Bienvenida, canciller, gracias por estar acá. Gracias, Cecilia, por la invitación. Para mí es un honor estar en este canal. La veía muy atenta cuando mostrábamos un poco esta producción de estos días, cómo ha girado también en torno a esta nueva etapa de Bolivia, su vida, ¿no? Ha cambiado mucho. Bueno, sí, el trabajo es intenso, pero yo siempre he trabajado bastante y bajo presión. Solo que ahora me ha tocado abandonar un poco la docencia universitaria, que es la parte central de mis actividades, pero bueno, ya voy a acomodarme a este ritmo de trabajo y en el mes de marzo volveré a dar las clases en la Universidad de San Andrés. Ha terminado, sin embargo, el semestre, sigue dando clases la canciller. Les quiero contar que es catedrática de la Universidad en La Paz. Sí, bueno, por ejemplo, el lunes tengo que tomar examen a mis alumnos y como le decía, para mí la cátedra universitaria es muy importante porque yo creo personalmente que desde ese rol yo he contribuido con mayor compromiso con el país. Creo que la cátedra universitaria es un aporte significativo de un profesional a la formación de recursos humanos y obviamente al desarrollo humano del país. Para que la gente la conozca, para que la gente pueda entender un poco también todos estos años y el por qué llega la invitación, ¿quién es Karen Longarig? Bueno, es difícil describirse. ¿Qué le voy a decir? Yo tengo 2 hijos, Pablo e Isabel. Mis hijos ya están prácticamente formados, ellos estudian en Alemania. Mi hijo Pablo es doctor en economía y mi hija Isabel está terminando un máster en relaciones internacionales en universidades de Alemania. Yo soy una persona que toda la vida ha trabajado desde muy joven, desde que era estudiante de la Facultad de Derecho en la Universidad de San Andrés, ingresé a la Cancillería. Me gustaba mucho el derecho internacional, ahí empecé la carrera diplomática, después por diversas circunstancias dejé la Cancillería, posteriormente volví, pero siempre estudié el tema con mucho interés y
y bueno, hice de esa carrera la parte central de mi vida, porque también la cátedra universitaria que imparto en la Universidad de San Andrés y también a nivel de maestrías y de doctorados es sobre el tema internacional. Tiene una larga trayectoria, no solo laboral, sino una larga trayectoria también en estudios y formación personal, la nueva canciller Karen Longarik. Quiero compartirles precisamente lo que les estoy comentando. Veamos. Licenciada en Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en Ciencias Penales y Educación Superior, es doctora en Relaciones Económicas Internacionales con especialidad en Integración Sudamericana y Solución de Controversias Internacionales en la Universidad de La Habana, Cuba. Karen Longarik, canciller de Bolivia, fue docente de Derecho Internacional Público en la Universidad Mayor de San Andrés y también ejerció como docente de posgrados, maestrías, doctorados, entre otras universidades. Sigue ejerciendo la cátedra. Primera presidente de la Comisión Nacional de Refugiado y Asilado Político en Bolivia. Directora General de Europa en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, directora ejecutiva nacional de la Fundación IDEA, escribió 5 libros, entre ellos Solución de Controversias en la Integración Sudamericana y Apuntes sobre Arbitraje Internacional. Ahí vemos la formación que principalmente le ha llevado a transitar este camino de las relaciones internacionales. Por eso cuando le llega la invitación, me imagino, no lo pensó 2 veces. ¿Quién invita a Karen Longarik para asumir la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, ciertamente me hablaron muchas personas, seguramente por el hecho, yo no pertenezco a ningún partido político. ¿Nunca hizo política? Nunca hice política y bueno, me dediqué al trabajo siempre y a criar a mis hijos. Y bueno, cuando viene el cambio, me hablaron algunas personas para poder incorporarme en el gabinete ministerial. En principio rechacé esto porque tenía muchos compromisos laborales, pero me persuadieron por el lado patriótico y decidí aportar al país con todo lo que sé para poder vencer esta etapa de transición que nos va a llevar naturalmente a recuperar la democracia plenamente y a recuperar las instituciones políticas del país. ¿Era necesario este cambio desde su visión, como entendida también en política internacional, lo que ha vivido Bolivia? ¿Cuál es su lectura personal, canciller? Bueno, yo considero que uno de los temas que descuidó el anterior gobierno fue precisamente el tema internacional. Las relaciones internacionales de Bolivia y la política exterior boliviana estuvieron muy venidas a menos. Creo que el gobierno del señor Evo Morales politizó, ideologizó mucho las relaciones internacionales y de esa forma el país fue quedando al margen de ciertos temas del contexto internacional que de ninguna manera podían permitirle captar, por ejemplo, cooperación internacional, insertarse en los espacios internacionales con comodidad como hubiese podido hacerlo. Y en consecuencia, yo siempre fui una crítica de la política exterior del gobierno de Evo Morales y considero que en este breve tiempo que voy a estar, puedo contribuir a reconducir las relaciones internacionales y darle seriedad a la política exterior. Cuando usted dice ideologizó, efectivamente, ¿esto hizo perder estas posibilidades de generar mejores relaciones con los vecinos, de convertirse también como país en un buen vecino, Bolivia, en estos últimos años? Indudablemente que sí. Por ejemplo, la Bolivia de Evo Morales priorizó espacios como el ALBA o la ALBA, que de ninguna manera retribuyeron al país o beneficiaron al país. En sus relaciones bilaterales también privilegió a algunas con determinados países que tampoco fueron beneficiosas para el país. Yo creo que los países desarrollados y los países serios, los países en desarrollo que también encaran con seriedad el tema internacional, tienen relaciones cordiales con todos los países del mundo. ¿De eso se trata ser buen vecino? De eso se trata ser un buen actor en la política internacional. Y cuando hablamos de ser un buen vecino, es también de procurar
mantener una excelente relación con los países que los rodean. Más aún, Bolivia, que está ubicada en el corazón de Sudamérica, que es una tierra de contactos y que podría haber utilizado su posición geográfica para ser un actor de concertación, de diálogo, de conexiones, especialmente en los procesos de integración. ¿No lo hizo Bolivia? No lo hizo. ¿Y perdimos? Claro que sí. Más bien todo lo contrario. En cierta forma, Bolivia dejó que oportunidades en la comunidad andina de naciones, que ha sido uno de los esquemas que más más ha aportado al comercio exterior de Bolivia, fuera languideciendo. Su inserción en la Unión Sudamericana de Naciones, la UNASUR, no fue en realidad significativa, puesto que este grupo de integración se creó bajo el calor político de los dirigentes del socialismo del siglo XXI, ¿no? En la época de Hugo Chávez, de Lula da Silva, de Fernando Lugo, de los Kirchner, y simplemente sirvió para constituirse en un foro político de encuentro de los dirigentes de esa época. Creo que ha desperdiciado un momento histórico Bolivia, porque podía haber contribuido a la consolidación, por ejemplo, de la UNASUR, y sin embargo estos procesos de integración fueron languideciendo y hoy prácticamente no existen. Canciller, en lo que es hoy esta Bolivia, que usted encabeza en el plano también de las relaciones internacionales, ¿cuál ha sido la reacción que usted ha tenido en estas primeras reuniones o encuentros que ha tenido también a nivel internacional, ¿no? Porque recientemente, por ejemplo, ha vuelto de Brasil. ¿Cuál es la percepción que usted ha recibido de los otros representantes de países? Bueno, la opinión está dividida, ciertamente. Hay algunos países que aún sostienen que lo que ha ocurrido en Bolivia es un golpe de Estado y nada más inapropiado. A mí me tocó en la última reunión del Mercosur aclarar que este gobierno era producto de una sucesión constitucional. Esto ante un pedido de Uruguay, ¿no? Sí, Uruguay fue un tanto duro en el discurso que hizo, pero afortunadamente después conversamos bastante con la vicepresidente del Uruguay y yo hablé con ella del propósito de este gobierno, del deseo de pacificación y el compromiso de llevar a cabo unas elecciones limpias, transparentes, pero además respetando categóricamente la integridad de los derechos humanos. Le manifesté, le hice conocer todo el sacrificio y el intenso trabajo que estábamos desarrollando ahora. Yo pienso que poco a poco va a ir superándose esa idea de que lo que ocurrió es un golpe de Estado. De ninguna manera es un golpe de Estado. Ahí está el poder legislativo funcionando perfectamente, aprobando leyes muy importantes. Está el poder judicial, que no ha cambiado en nada, y el poder ejecutivo. Entonces las instituciones democráticas de este país están funcionando, cosa que no ocurre cuando hay un golpe de Estado, ¿no? Yo creo que el tema del golpe de Estado, esa narrativa que se instaló en algunos países, ha sido pues promovida por la gente que apoyaba o que apoya a Evo Morales. Por él mismo también, ¿no? Y por él mismo, a través de su naturalmente, presencia en redes sociales. Claro, a través, bueno, Evo Morales ha hecho del territorio mexicano un centro político operativo para desestabilizar a este gobierno. Y claro, está respaldado por grupos de extrema izquierda, está tolerado y alentado, diríamos, por el señor López Obrador. Entonces,
no resulta fácil el desmontar en 15 días 14 años de una política o de un gobierno que ha estado dedicado intensamente a promover al país en un espacio estrictamente político, con compromisos político-partidarios. Es muy difícil, ¿no? ¿Cómo se puede calificar lo que hace el expresidente Morales, el ex vicepresidente también, pero con mayor presencia en redes y también declaraciones públicas, conferencias en las que ha participado él en México? ¿Cómo se puede calificar cuando él sigue insistiendo en golpe de Estado? Este tipo de declaraciones, ¿cómo se los puede calificar? Bueno, en primer lugar, él tiene la condición o el estatus de asilado político. Y un asilado político, de acuerdo a las normas de derecho internacional y de acuerdo a resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas, está prohibido de emitir opiniones de carácter político y menos de realizar actos políticos que pudieran desestabilizar el país del cual ha salido ese asilado. Y bueno, y lo está haciendo y no para un día de realizar todas estas acciones. Y bueno, esperamos que en cualquier momento el gobierno de López Obrador pueda recapacitar y prohibirle al señor Evo Morales este tipo de actividades. Ahora ¿Usted bien, ha hecho la representación oficial con el reclamo, digamos? Claro que sí. Yo he cursado varias notas a la Embajada de Bolivia o a la Embajada de México en Bolivia. He hecho notar estas violaciones al Instituto del Asilo Político, pero sin embargo, claro, ellos se amparan en la libertad de expresión que está contemplada en la Constitución Política de México, pero eso no tiene nada que ver con el asilo político. Él está vulnerando las normas de un asilo político. Absolutamente. Absolutamente. ¿Y eso tiene algún tipo de sanción? Y México también está vulnerando el Instituto del Asilo Político. ¿Y eso tiene alguna sanción, canciller? Bueno, las sanciones en el marco del derecho internacional muchas veces no se pueden accionar de la manera que se acciona en el derecho interno de los estados, ¿no? Las sanciones a veces se expresan con un alejamiento o un enfriamiento de las relaciones diplomáticas. Hay diferentes grados de sanción en el derecho internacional. Esperemos que nosotros no lleguemos a situaciones extremas de tener que enemistar las relaciones entre México y Bolivia. ¿Podría ocurrir? ¿Podría ocurrir? Bueno, mire, yo me resisto a pensar que sí. Yo creo que López Obrador en cualquier momento, porque además está presionado por el pueblo de México, deje de alentar las actitudes del señor Evo Morales que desestabilizan a Bolivia y no nos permiten crear un clima de paz, ¿no? Que es absolutamente necesario para la realización de las elecciones generales. Hoy, por nuestro país y después de la salida del gobierno de Evo Morales, ¿quiénes y cuántas personas tienen calidad de asilados políticos, canciller? Inicialmente la Embajada de México solicitó salvoconducto para algo así como 25 o 27 personas. Pero poco a poco hubieron algunas personas que abandonaron el asilo y empezaron a transitar libremente por la ciudad, porque en realidad nadie los estaba persiguiendo, ¿no? Esa fue una decisión espontánea de cada persona para asilarse. El asilo procede cuando hay una persecución política, pero bueno, esa fue una decisión personal y también fue una decisión soberana la del gobierno de México de darles el estatus de asilado. A la fecha, entre los que han abandonado el asilo y otras personas que ya han salido de Bolivia con salvoconducto, quedan tan solo 5 personas en la Embajada de México. ¿Se conoce quiénes son?
Bueno, son exministros de Estado del gobierno de Evo Morales. ¿Y usted nos podría contar de quiénes se trata? Bueno, hace poco nos han advertido desde la Fiscalía que, por ejemplo, uno de ellos tiene mandamiento de aprehensión. Es Ramón Ramón Quintana. Quintana, sí, sí. Y en ese sentido, nosotros hemos comunicado a la Embajada de México que esta persona no puede salir del país y que debe ser entregada a las autoridades judiciales bolivianas. Estamos esperando que la Embajada de México dé una respuesta a esta solicitud. Yo debo advertir que lo que hace Cancillería es transmitir, ¿no?, a la Embajada de México aquello que le fuera comunicado desde el Poder Judicial o de otras autoridades del Poder Ejecutivo. Pero Cancillería no es quien analiza quién debe salir o quién se debe quedar en la embajada o a quién se debe entregar a las autoridades nacionales. Simplemente somos la institución que hace de coordinador entre la embajada y las otras autoridades bolivianas. Juan Ramón Quintana entonces no tiene el salvoconducto. No tiene. ¿Y qué otras autoridades no tendrían? Todavía no. Este tema lo están analizando en otras instancias del Poder Ejecutivo. Han analizado caso por caso y también ha intervenido el Poder Judicial y también el Ministerio Público, y depende de ellos la respuesta que se vaya a dar a la embajada. Hoy, por ejemplo, salía del país el exministro Luis Arce Catacora. ¿A él se le extendió un salvoconducto? Claro, se le extendió salvoconducto a Arce Catacora, a él y a su familia toda, su esposa y sus hijos. Y como le decía, la Cancillería recibió la autorización para extender los salvoconductos y de esa manera actuamos, ¿no? Él pudo salir del país porque estamos viendo imágenes en este momento de su salida. Él dijo que tuvo, sin embargo, algunos problemas para salir, pero sí contaba con el salvoconducto. Yo no sé, porque yo estaba en vuelo justamente, llegué hoy por la tarde de Brasil. No sé qué problemas habrá tenido, qué dificultades. Seguramente me van a informar en la Cancillería el día lunes, pero tengo entendido que un funcionario de Cancillería, además de personeros de la Embajada Mexicana, los han llevado al aeropuerto para asegurarse. ¿Alguien de Cancillería lo acompañó entonces? Siempre alguien de Cancillería acompaña al traslado de los asilados que gozan de salvoconducto hasta el aeropuerto, y también ocurre eso, por ejemplo, con los extraditables. Cuando se entrega a una persona en extradición, un abogado de Cancillería acompaña ese proceso hasta que la persona sale del país. Cuando una persona sale con salvoconducto y en calidad de asilado, ¿puede regresar al país? Bueno, no, salvo que que renuncie al estatus de asilado, puede regresar al país siempre que no tenga una orden de aprehensión, porque si tuviera una orden de aprehensión, pues esa orden será ejecutada el momento que esa persona retorne al país. Una persona que pide asilo, canciller, en otro país y este país se lo otorga, como el caso de México, que ha otorgado asilo a varias exautoridades, ¿puede regresar al país en algún momento y volver a la actividad política? Eso le decía, depende si sobre esa persona no pesa alguna orden de detención emergente de la comisión de un delito común, no de un delito político. Las personas que cometen delitos políticos estrictamente no deberían ser detenidos, pero si la comisión del delito es de carácter común, entonces sí, la justicia ordinaria puede detenerlo, ¿no? Pero en todo caso tendrían que renunciar a su condición de asilado. Mire, hay dos condiciones de asilado. Está por una parte el asilado diplomático, que es el que permanece un tiempo determinado en una embajada y luego pide salvoconducto para salir al territorio del país de la embajada en la cual se ha amparado. Ahora, esa persona que sale de la embajada con salvoconducto y va
al territorio del país de dicha embajada ya adquiere el estatus de asilado territorial. Y naturalmente que tiene que estar ahí protegido, porque si sobre esa persona pesara un mandamiento de apremio, puede ser detenida en cualquier parte del mundo, ¿no? ¿Ha sido difícil este tiempo con todo esto de los salvoconductos? A veces la gente no entiende, o la comunidad internacional no entiende también, hablo de la ciudadanía en la comunidad internacional, y se puede calificar como que hay una especie de persecución a exautoridades. Pero usted nos está explicando claramente cuáles son los procedimientos para entregar un salvoconducto y una persona pueda salir del país. Bueno, es difícil el trabajo que hemos realizado. Sí. En realidad no, el tema se presenta difícil cuando uno trata de reconducir unas relaciones internacionales que no eran las más adecuadas para guiar a un país en vías de desarrollo como el nuestro. Imagínense, son 14 años en que, por ejemplo, las embajadas de Bolivia han estado altamente politizadas, han estado ocupadas por militantes políticos y no por gente de la carrera diplomática. Lo propio ha ocurrido con nuestros consulados y también con el Servicio Central de Cancillería. Entonces, todas las instituciones que están relacionadas con el servicio exterior y el servicio central han sido militantes activos, practicantes y ejecutores de la política del gobierno del MAS. A propósito de esto, ¿qué pasa con la situación de Argentina en este momento, canciller? ¿Cómo se va a accionar? ¿Hay una especie de toma de la embajada en Buenos Aires? ¿No se permite trabajar a la persona que se ha delegado para realizar la tarea de embajador? Sí. Ciertamente la situación o la relación con la Argentina es extremadamente difícil. Yo hablé con el presidente Macri ahora en el Brasil, porque él asistió a la cumbre del Mercosur. Hablé también con el canciller argentino y le expliqué, ¿no?, las dificultades que tenían los funcionarios designados recientemente en la Embajada de Bolivia en la Argentina. Veo que muy poco ya pueden hacer las autoridades actuales argentinas por el cambio de gobierno. Por el cambio de gobierno, y pienso que la situación con el próximo gobierno va a ser extremadamente difícil. Me temo que va a ser poco probable que nuestros acreditados, los diplomáticos bolivianos acreditados recientemente ante el gobierno argentino, van a ser inviabilizado su trabajo. ¿Y cómo se más podrá aún también en los consulados. En los consulados, donde son más chicas, las poblaciones más chicas y los problemas más grandes muchas veces. Sí. Están siendo acosados de una forma muy agresiva y lamentablemente yo pienso que la policía argentina difícilmente va a prestarnos colaboración. Y eso significa violar la norma internacional, violar la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Entonces va a ser muy difícil nuestro trabajo. No sé hasta qué extremo podría ser casi prácticamente imposible que nosotros trabajemos normalmente en nuestra embajada y nuestros consulados en la Argentina. ¿Cómo podría afectar esto? Bueno, lamentablemente quienes se van a ver perjudicados son los ciudadanos bolivianos que tienen residencia en la Argentina. Nosotros, si no vemos un clima favorable para trabajar, si las autoridades argentinas no nos ayudan a repeler esos ataques tan agresivos, entonces va a ser prácticamente imposible. ¿Replegarían autoridades? No sé, no me atrevo a adelantar esto, pero sí a decirle que va a ser muy, pero muy difícil
trabajar. Si aún hoy, que aún permanece el gobierno del señor Macri, estamos viendo muy difícil nuestra actividad. Prácticamente hace una semana que están los funcionarios acreditados recientemente y no han podido realizar una sola actividad laboral. Lo que viene por delante creo que va a ser muy difícil, salvo que el nuevo gobierno reflexione y vea que todas las dificultades que podríamos tener violan las normas internacionales, y pues esto sería muy criticado a nivel internacional, ¿no? Porque ni siquiera en la época de la Guerra Fría han ocurrido cosas como las que estamos viviendo en la Argentina. Porque ni siquiera, digamos, usted ha tenido inconvenientes con gobiernos como el de Cuba. No, de ninguna manera, de ninguna manera. La agresividad que hemos encontrado en la Argentina por parte de algunos residentes bolivianos en la Argentina, que más parecen ser operadores políticos del MAS, no hemos encontrado en ningún lugar, ni en Cuba, ni en la misma Venezuela, ni en Nicaragua. Entonces, esta es una situación bastante inusual, difícil, y difícil también de prever qué vamos a hacer a futuro, ¿no? Habrá que esperar los próximos días, canciller. ¿Qué mensaje le puede dar a la comunidad internacional? Que me imagino que obviamente lo está haciendo en este último tiempo, pero desde este espacio, en este momento, a propósito de esta nueva Bolivia, ¿no? Bueno, lo que he venido diciéndole a la comunidad internacional, que este es un gobierno constitucional que ha emergido de una sucesión constitucional, sucesión que ha sido respaldada con una resolución del Tribunal Constitucional. Este es un gobierno democrático y constitucional por el hecho de que todos los poderes del Estado están funcionando con normalidad y tenemos una asamblea legislativa cuyos 2/3 mayoritarios son del partido del señor Evo Morales. Entonces es imposible configurarlo como un gobierno dictatorial o emergente de un golpe de Estado. Esa narrativa ha sido instalada por grupos de extrema izquierda, accionados por el Movimiento al Socialismo y sus amigos, ¿no? Y esperamos que la comunidad internacional comprenda y nos dé el respaldo necesario. De todas maneras, el gobierno de la señora Áñez y el equipo que está trabajando con ella, vamos a seguir insistiendo para consolidar nuestras instituciones democráticas y para llevar adelante las elecciones más libres y transparentes de la historia de Bolivia. Ese es el propósito. Y con una presencia femenina fuerte, ¿no? Una presencia femenina fuerte, no tan fuerte como quisiéramos, porque deberían haber más mujeres en el gabinete, ¿no? Sin embargo, la señora Áñez es una señora valiente, comprometida con la democracia, y sus colaboradoras hacemos lo mismo. Bueno, felicidades, de verdad. Gracias por haber estado acá. Usted, tenemos unos presentes que queremos entregarle para que la puedan acompañar, por favor, también en esta gestión. Mientras ponemos fotografías que yo quiero, porque nos habló hace instantes de sus hijos, pongamos la foto con sus hijos, ahí está, que no están aquí, pero me imagino que la apoyan muchísimo en esta labor, ¿no? Ah, sí, mis hijos son mis principales asesores, son jóvenes con mucho criterio, con mucho compromiso con el país. Que quieren incursionar en política, me decía usted. Ellos, yo creo que por sus venas corre la política, no por mí, sino por su papá, ¿no? ¿Político? Bueno, sí, mi esposo fue un destacado político en Bolivia. Él murió hace 9 años. Él fue militante y dirigente del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Fue el último jefe del MNR. Un hombre brillante, muy inteligente, y creo que mis hijos
tienen mucho de su padre y también de su madre, Seguramente. por supuesto. Bueno, Sí. felicidades. Siempre para ir adelante, la familia es fundamental, canciller. Definitivamente es en lo que más uno confía, ¿no es cierto? Son los principales aliados, son los asesores, son los compañeros y fundamentalmente los hijos. Bien, felicidades. Esto es para usted también, Muchas de parte de toda la gracias, producción. Cecilia. Muchas gracias por haber venido, por Muchas estar con gracias. nosotros, de verdad, y que la gente pueda conocer qué es lo que se está haciendo desde la Cancillería, cuáles son las metas, cuál es el trabajo que ha venido cumpliendo y obviamente también pueda conocer esta otra faceta de usted. Gracias, canciller. Gracias a usted, Cecilia, muy amable. El rol de la mujer también hay que destacarlo desde esta Bolivia que va cambiando en este último tiempo. Nos vamos a la pausa, ya regresamos. Con nosotros esta noche ha estado la canciller Karen Longarik, aquí en Que No Me Pierda.